Si habéis visto Matrix, sabréis que Neo era un hacker que aprende a cambiar su realidad porque es capaz de leer el código detrás de la realidad virtual en la que vive. El código que lee Neo es un código binario informático, pero estamos rodeados de otros códigos, como los que utilizamos para crear palabras. De hecho, nuestros organismos tienen un código, el código genético, que con solo 4 letras, A, T, G y C, son capaces de traducir desde el ADN al ARN a la proteína. Poniéndolo un poco de otra manera, podríamos decir que tenemos en cada una de las células de nuestro organismo una gran biblioteca con las instrucciones divididas en genes, que serían como los libros de recetas, que somos capaces de traducir para generar las proteínas que necesitamos, esa paella, por ejemplo. Y como resulta que las proteínas sirven para hacer prácticamente todo, podríamos decir que tenemos las instrucciones para hacer todo lo que necesitamos para vivir. Cuando nos dicen que tenemos esas instrucciones, lo primero que hacemos es leerlo. Y leer esa enorme biblioteca es algo que hemos tardado bastantes años, porque es una biblioteca inmensa. Es tan grande que el primer borrador de esa biblioteca, después de muchísimo trabajo, se publicó en el año 2003 y el borrador un poco más completado se terminó de publicar este año. Leyéndola, y ya lo sabíamos antes, hemos visto que hay variaciones, hay mutaciones entre una persona y otra. Y esas mutaciones son simplemente cambios. Cambios que a veces no tienen ninguna influencia en el resultado final. Es decir, vuelves a tener tu paella. Otras veces, y gracias a estos cambios o mutaciones estamos aquí porque sirven para evolucionar, conseguimos fideuá, por ejemplo. En otras ocasiones podemos conseguir cosas que pueden ser tóxicas para cierta gente, como la paella de chorizo para los valencianos, o a veces te encuentras con cosas directamente incomibles o que pueden ser tóxicas para ti. Esto puede ser importante, por ejemplo, en el caso de las enfermedades poco frecuentes en las que se toca una proteína que sea especialmente necesaria. Yo soy farmacéutica y, como sabemos, pues las farmacéuticas somos capaces de hacer de todo, pero fundamentalmente los farmacéuticos somos gente de acción. Lo que queremos es generar nuevos medicamentos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, los medicamentos que tenemos hasta ahora lo que hacen es actuar sobre las proteínas, es decir, sobre el resultado final de ese proceso que os acabo de enseñar. De hecho, sería un poco como ir a la paella de Jamie y quitarle el chorizo, o darle algo distinto de comer a un valenciano, o, pues, en algunos casos no es posible. Nos encontramos con que esa paella es tóxica o que no existe. Con lo cual, ahora, de repente, nos hemos encontrado que tenemos todas esas instrucciones y que conocemos el proceso. Quizás sería posible actuar antes, no simplemente en el resultado final. Y eso es un pelín más complicado, pero tampoco mucho más. De hecho, en el núcleo de todas nuestras células está esa biblioteca y tenemos una serie de cocineros que son los ribosomas. Digamos que esa biblioteca es un poco especial porque los libros no se prestan. Los libros se tienen que dejar en la biblioteca. Pero tenemos un recurso. Podemos copiar esa receta en una receta que al principio esta copia es un poco, tiene fotos, tiene índices, tiene otras cosas, es el pre-ARN, que luego pasaremos a limpio para que ya sea unas instrucciones precisas. Primero haces esto, luego haces lo otro, se lo das a tu cocinero y tienes tu paella. Perfecto. Eso nos da un montón de sitios en los que podemos actuar y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, hay un montón de medicamentos nuevos, las terapias de ácidos nucleicos, que actúan en distintos puntos de este proceso. Y vamos un poquito a pensar cómo podrían funcionar. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, si tú tienes en tu casa a un cocinero preparado para cocinar, pues lo que haces es darle otra receta. Dices, hazme otra cosa. Le das tu receta y te hace lo que tú quieras. Bueno, eso es algo que antes se pensaba que quizás podía ser complicado, pero de hecho, prácticamente todos los que estáis aquí lo habéis probado ya, porque las vacunas de ARN mensajero se basan en este concepto. ¿Qué sería lo mejor cuando tienes una mutación que te genera una proteína que está mal o que es tóxica? Bueno, lo ideal, no tenerla. Eso sería lo ideal. ¿Y qué podemos hacerlo? Bueno, de hecho, estamos intentándolo. Ahí se podría llamar a un restaurador, llevar ese restaurador a tu biblioteca, que limpie tu libro y que quede como estaba.
Eso sería la edición génica. La edición génica es algo que ya se está probando. Por el momento solamente hay ensayos clínicos y estos están desarrollados para enfermedades poco frecuentes. ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, pues igual de ir al restaurador es demasiado. Pues me compro otro libro. Bueno, eso sería la terapia génica. La terapia génica es simplemente volver a traer un gen correcto y llevarlo hasta tu biblioteca, hasta el núcleo de tus células y con eso generar la proteína que necesitas. Perfecto, pero de todos modos es complicado. Tienes que llevar ese gen a todas las células de tu cuerpo. Y está ya. De hecho, eso ya son medicamentos aprobados que están disponibles para algunos pacientes de enfermedades poco frecuentes. Pensemos en otra opción. Bueno, si tenemos esta mutación, pues vamos a intentar simplemente avisar al cocinero que no la cocine, que era tóxica, esa paella no hay quien se la coma. Me mandas una antirreceta que destruye tu receta incorrecta y no hay proteína tóxica. De nuevo, ya lo tenemos. De nuevo, para enfermedades poco frecuentes. Es el ARN de interferencia. Pensemos en otro ejemplo. Imaginemos la paella con chorizo, complicada para algunos. Y en este caso vamos a hablar un poquito de la parte de pasar a limpio. Pasar a limpio es un proceso que se denomina splicing, en el que normalmente se quitan todos esos extras de fotos y números. Y cuando yo lo estudié era súper fácil porque era así, pero luego descubrimos que en realidad es así. Es decir, que de un mismo gen puedes tener un montón de proteínas distintas, lo que se llama el splicing alternativo, que en realidad no es otra cosa que un elige tu propia aventura, en que puedes elegir distintos finales según cómo leas el libro. Bueno, pues nuestros genes son así. Y por eso, como podemos influir en el momento en que eliges cómo va a ser la proteína, puedes actuar con un post-it. Un post-it que es otra terapia de ARN en que le dices, no, chorizo no. Y cuando se pasa limpio, la receta ya no tiene chorizo y tienes tu paella sin chorizo. Perfecto. Y esto ya está disponible para algunos pacientes de enfermedades poco frecuentes. Y sigo hablando de enfermedades poco frecuentes y la verdad es que esto ha ido evolucionando a tal paso que ahora ya, igual habéis leído, que ha habido desarrollo de medicamentos para un solo paciente. Y esta es Mila, una niña para la que se desarrolló Milasen, un medicamento que se diseñó para ella. A finales del 2019, The Economist lanzaba una serie de predicciones de qué iba a ser lo más impresionante que iba a pasar en el 2020. Y bueno, dijeron que lo que iba a pasar era que en el año 2020 se iban a desarrollar medicamentos personalizados para pacientes específicos. Bueno, sabemos que el 2020 pasaron otras cosas, pero de hecho esto también pasó y ya se están desarrollando medicamentos exclusivamente para un paciente. Y vosotros me diréis, vale, son cosas raras para enfermedades raras. Bueno, las enfermedades raras no son raras, son poco frecuentes individualmente, pero en realidad hay un montón de enfermedades raras distintas. Y es en el desarrollo de estas enfermedades en las que ha sido un poco el motor en el desarrollo de muchas de estas enfermedades. Y de estas enfermedades raras todos nos podemos beneficiar quizás en algún momento en el futuro, porque todo este desarrollo anterior, tanto en la parte genética, porque descubrimos para qué sirven muchos de los genes, como en el desarrollo de medicamentos, podemos poco a poco beneficiarnos todos los que estamos aquí. De hecho, ya está en el mercado un medicamento de este tipo para una enfermedad muy poco rara, para el colesterol alto. Así que, como podéis ver, todos estos medicamentos no son ciencia ficción, podemos encontrarlos poco más y se suele decir que en farmacia hay de todo, como en botica, y probablemente pues la próxima vez que vayáis a la farmacia os podéis encontrar por medicamentos diseñados por un hacker. Muchas gracias.